Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, el doctor Jaime Lorenzo, médico cirujano especialista en salud pública, mención administración de hospitales. Aquí leo varias noticias relacionadas con el gremio médico. Dice, Venezuela recibe cargamento con insumos médicos de China. Leo también que Médicos Unidos de Venezuela denuncia agresiones físicas durante la detención de médicos. ¿Eso pasó dónde, cómo, cuándo? Bueno, buenos días, Adelante. amigos, y a usted y a todo su equipo y a toda Venezuela. Ajá. Bueno, con respecto a la situación de las agresiones contra médicos, hubo un grupo el día 30 de abril pasado. Los médicos, al igual que en todas partes del país, estaban haciendo su acción accionando el derecho a la protesta de las situaciones que están viviendo en diferentes estados, y un grupo de colegas, de 11 colegas a nivel nacional, fueron detenidos. Y durante la detención a varios de ellos hubo agresiones físicas, e incluso a uno de ellos, el colega Daniel Quintera Panatos de Yaracuy, estando en el sitio de reclusión, tuvo aparentemente agresiones, lo que lo llevaron a que tuviese que ser operado esa misma noche de su detención, el 1 de mayo, en el hospital de San Felipe. Recibió traumatismos cerrados en diversas partes del cuerpo. ¿Con puño, con palo, con qué? Realmente no podemos decir, pero son golpes que recibió, si usaron algún tipo de instrumento para golpearlo, pero el daño fue importante, que ameritó una intervención quirúrgica. ¿Y cuál es su situación para hoy? Para hoy ya él se encuentra en el servicio de cirugía del hospital. ¿Qué pasó con los agresores? No se sabe. Ah, caramba. Esa es una situación. Y el colega tiene en este momento, está privado de su libertad, estando hospitalizado, y tiene aparentemente la privativa de libertad de su casa como centro de reclusión. ¿Cuál es la acusación concreta? Aparentemente resistencia al arresto, obstrucción de la vía pública y algunas otras cosas con respecto a la acción cívica que estaba realizando. ¿Y cuál era la acción cívica? Protestar por el derecho a discernir. ¿En ese momento qué pedían ustedes? En ese momento no, él estaba protestando como un civil más, no estaba identificado médico, porque fue la protesta del 1 de mayo, donde él estuvo como acompañando a todos los trabajadores en su día. Ese es Daniel Chantera. Daniel Chantera. Ese fue el que recibió los golpes. Sí. ¿Y solo se presentó en Yaracuy? En el estado de Yaracuy y en San Felipe. Por eso aquí en Caracas no hubo ese tipo en Caracas, detenciones de colegas o algún personal de salud no tuvimos. Tuvimos un colega el 30 de abril, pero fue soltado a las pocas horas. Un traumatólogo de la zona de Miranda. Ajá. Pero él lo soltaron inmediatamente. No tuvo más problemas, que si se quiere decir eso. ¿Qué otros problemas tienen ustedes en este momento, si yo les preguntara? Mira, el mayor problema es nuestra incapacidad de cumplir con nuestro deber como médicos o como equipo de salud. ¿Por qué? Mire, nuestros establecimientos de salud están sufriendo la mayor crisis que jamás habíamos visto en la historia. ¿Cómo se expresa esa crisis? Esa crisis se expresa en la imposibilidad de hacer diagnóstico. Los servicios de laboratorio en este momento están fallando casi en un 90-95%. Los servicios de radiología, donde se hacen los estudios básicos, en un 90-97%. La dotación de medicamentos en la farmacia hospitalaria fluctúa entre 70 a 80% de déficit, y cuando hay algunos medicamentos su duración es muy poca porque la cantidad que llega es muy poca para poder suplir las necesidades básicas de un establecimiento hospitalario. Estamos hablando de los hospitales públicos. Hospitales públicos, solamente es que es donde nosotros ejercemos la mayoría de los médicos de este país, el mayoría de los profesionales. ¿Y esa situación ustedes la han planteado a las autoridades que les compete? Se ha planteado en diferentes momentos y diferentes actitudes. El año pasado, durante las mayores protestas, recordemos que en el mes de junio comenzó un proceso de protesta por no solamente el salario, sino por la deficiencia de la dotación hospitalaria. Okay. Hubo 2 reuniones con autoridades del ministerio, con el recién nombrado en aquel momento, el ministro de Salud, y no ha habido respuesta. ¿Y mejoraron los salarios?
Los salarios mejoraron, pero la inflación se los come inmediatamente. Cada vez que hay un aumento con respecto a los costos de vida, ese salario se vuelve sal y agua, tal como es la palabra salario. ¿Cuál es el sueldo de un médico En normal? este momento, el caso mío, no voy a hablar por otro médico, yo estoy cobrando 120.000 bolívares aproximadamente, sueldo global, yo hago guardias nocturnas. Eso es un bono adicional que no todos los médicos lo tienen. Con ese dinero, cuando vamos al mercado, me alcanza para hacer un cuarto de mercado semanal, aproximadamente, viendo los precios de todas las cosas. Un cartón de huevo está en 30.000 bolívares. ¿Y usted es un privilegiado? Privilegiado. Porque gana esa cantidad. ¿Otros médicos ganan más o ganan menos? Otros médicos ganan menos, mucho menos. Mis médicos residentes que no tienen lo que se podría considerar como la estabilidad de tener un carro, una vivienda, tienen que vivir alquilado y todo eso, ganan quizás un poquito menos, pero sus gastos son mucho mayores. Bueno. Tienen que pagar alquiler. Un receso, regreso contigo. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con el doctor Jaime Lorenzo, hábleme un poco de los médicos comunitarios, hábleme de la situación de los graduados en este momento. Mire, ¿hay trabajo para ellos? ¿No hay trabajo? ¿Se están yendo del país? ¿Qué pasa? Hay unas situaciones muy extrañas. Hay trabajo porque ellos van a ocupar lo que se están graduando ahorita, al igual que nuestros médicos graduados en universidades nacionales autónomas, van a ejercer el artículo 8 como médicos rurales en diferentes zonas del país, pero lo que nos está llamando la atención es con respecto a los concursos de posgrado no universitarios, en donde el déficit de colegas concursantes es altísimo, tanto de las universidades tradicionales como los médicos integrales comunitarios, y eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Mire, aparentemente la razón es que hay muchos que se están yendo del país. O sea, ya sabemos que por lo menos del 70% de los médicos recién graduados de las universidades, ese 70% está pensando en irse del país, porque estamos en un país que no les está prestando un futuro a ese joven que tiene todas las ganas de ejercer lo que estudió durante 5 o 7 años y no ve que tenga un futuro, no tiene posibilidad de comprar las cosas básicas, tener una vivienda, tener un vehículo. Eso es imposible en este momento, imposible, no solo para los médicos, para los abogados, para los periodistas, para todo el mundo. Entonces, bajo esa circunstancia, entendiendo que el médico venezolano, su preparación es altísima, porque tenemos nuestras universidades tienen la formación francesa, que es el médico que se dedica al paciente, que evalúa al paciente, y tiene la formación de la alta tecnología o de la tecnología de punta. Claro. Ese tipo de formación se une en el médico venezolano y es por eso que en los países donde vamos, descollamos y la gente contratan y empiezan a aparecer en puestos de altísimo nivel, claro, porque tenemos una formación muy alta. ¿Cómo está la infraestructura hospitalaria en este momento? Mire, la infraestructura hospitalaria, un país que tiene más de 10 años que no hace mantenimiento correctivo y preventivo en las instituciones, en hospitales que tienen más de 50, 60 años, el deterioro es muy importante. Y si no se hace ningún tipo de reparaciones en la parte de filtraciones de aguas negras, filtraciones de aguas blancas cuando había agua, y en la situación de la inseguridad interna de los establecimientos, eso nos pone... ¿Qué sabe de los hospitales para niños y para adultos, para ancianos? Mire, los hospitales pediátricos son los que están sufriendo mayor embate del desabastecimiento y de la falta de hacer estudios. Por ahí tenemos una protesta que hubo el fin de semana pasado, en donde los padres de los niños que están esperando la quimioterapia y el trasplante de médula ósea tuvieron que hacer un rogatorio en la iglesia para ver si alguien los ayuda, porque el problema a nivel de los hospitales pediátricos es mayor porque la sensibilidad es un niño enfermo, un niño que
debería estar jugando y no sufriendo una enfermedad que en otras circunstancias hubiera sido tratada sin ningún problema. Dice que llegó el primer lote de ayuda humanitaria. En efecto, Ministerio de Salud. debemos recordar que el Estado, ante la situación tan grave de la emergencia humanitaria compleja que tenemos, solicitó la ayuda en principio formalmente a la Cruz Roja Internacional, la Ajá. cual ya hizo la primera entrega por un buque que trajo ciertos, vamos a decir, unos contenedores de material médico quirúrgico y 14 plantas eléctricas. Eso llegó hace como unas 3 semanas aproximadamente, de las cuales de las plantas eléctricas han sido colocadas 2, una en Falcón y otra en el Hospital Pérez León de Petare, que fue este fin de semana pasada, así como la entrega de material médico quirúrgico en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja aquí en Caracas y en el Hospital Pérez León de Petare, donde ya entregaron material médico quirúrgico. Hay que hacer la salvedad que la Cruz Roja venezolana en este primer envío no vinieron muy pocos medicamentos. Ellos están trabajando en los próximos envíos para traer medicamentos para atención y pacientes diabéticos tipo 2. Pero hay que tener claro, el plan de la Cruz Roja es para atender 650,000 pacientes. Eso para muchos es muy poco, pero por lo menos llegó una pequeña cantidad que representa más o menos, dependiendo del volumen de pacientes o la información que se tenga, representa el 7 o el 8% del global de pacientes con diferentes patologías que ameritan tratamientos con medicamentos. Ahora, tú me dices que traen para diabéticos tipo 2 y esa medicina no se consigue en Caracas. No sé. El desabastecimiento, y dice, pues quizá uno de los voceros más autorizados, que es el colega Freddy Ceballos, es a nivel de las farmacias de venta en la calle, es de un 80% de los medicamentos. Y el diabético tipo 2, los medicamentos que él usa, los son difíciles de conseguir, no solamente que son difíciles, sino que los pocos que hay, el costo es tan elevado que es imposible que un paciente pueda cumplir su tratamiento. Hablando de metformina. Metformina, todos los hipoglicemiantes orales, que el costo es carísimo, y entonces estamos viendo en nuestros establecimientos de salud las complicaciones del paciente diabético por no cumplir con su tratamiento. Eso es lo que estamos ¿Y a observando. dónde lo puede llevar esa complicación? ¿A la muerte? Puede llegar en principio no solamente a la muerte, sino a falla renal, falla la visión en el caso del diabético, y progresivamente, si no se cuida, puede tener proceso infeccioso que llega a la amputación y posterior a la muerte. Bueno, ojalá que eso no ocurra. Claro No que siga sí, ocurriendo. esperemos que no. Gracias, doctor Lorenzo. Gracias a usted, Gracias a amigo usted. televidente.